Hola, bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Desafíos. En estos días hemos estado viendo y recordando que el camino de Jesucristo no es fácil y que no es para los flojos y que se necesita ser valiente para andar por ese camino. No en balde Jesús ya habíamos visto que nos presenta el desafío de entrar, dice él, por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. No es fácil. No es fácil, no es para los flojos y sí se necesita ser valiente. En el día de hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús nos presenta un tremendo desafío que tendrá que ver con el valor que tú y yo tengamos, con la valentía que tú y yo podamos tener. Lo vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. Mateo capítulo 10, los versículos 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. En estos dos versículos está resumido el desafío de hoy. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjate que en este desafío el Señor Jesús hace un contraste entre dos actitudes diferentes, opuestas, que puede tener un seguidor de Jesucristo, o una persona, vamos a decir, con respecto a Jesucristo. Aparece una en cada versículo. Por eso los dos versículos son tan parecidos, están escritos con casi las mismas palabras, solamente que presentan dos actitudes totalmente opuestas. En el versículo 32 se nos habla de confesar a Jesucristo y en el versículo 33 se nos habla de negar a Jesucristo. Ahora, empezando por la primera idea, ¿qué significará confesar a Jesucristo delante de los hombres? Bueno, tenemos un problema aquí. Para muchos de nosotros la palabra confesar en nuestra mente la asociamos con confesar los pecados, confesar nuestras faltas, confesar que hemos cometido un error, confesar fui yo el que hice esto mal hecho. Pero aquí no se refiere a eso. Aquí se refiere a una confesión positiva. Aquí se refiere a declarar algo positivo, algo que es bueno. En este caso, declarar nuestra relación con Jesucristo, declarar nuestra fe en Jesucristo, declarar delante de otros: yo soy de Jesucristo, yo creo en Jesucristo, yo sigo a Jesucristo. Sí, Jesucristo para mí es el Salvador. Jesucristo para mí es el Hijo de Dios. Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó de los muertos. Eso es confesar a Jesucristo delante de las personas. Puede haber diferentes tipos de situaciones, de escenarios en los cuales tengamos nosotros la oportunidad de confesar a Jesucristo delante de la gente. Piensa, por ejemplo, una de ellas, te voy a dejar de tarea para que tú pienses en otros escenarios, pero piensa, por ejemplo, que estás con un grupo de amigos o de amigas, la mayoría de ellos no son cristianos, y por la conversación, tal vez por una noticia que se está comentando, por lo que sea, te hacen a ti una pregunta: ¿qué crees tú de esto? ¿Qué piensas tú de la religión? ¿Qué piensas tú del cristianismo? ¿Qué piensas de la fe cristiana? O tal vez te hagan una pregunta más directa: ¿y tú eres cristiano? ¿Tú lees la Biblia? ¿Qué crees de la Biblia? ¿Crees que la Biblia es verdad? ¿Crees que Jesucristo es real? ¿Crees que Dios existe? Preguntas así, más o menos directas, van a presentar delante de ti la oportunidad de confesar a Jesucristo públicamente. Otras veces no va a ser tan directo, pero indirectamente igual se te va a presentar la oportunidad.
Voy a poner un ejemplo ahora en el siguiente tópico. Vamos a pensar en algunas situaciones en las que confesar a Jesucristo en público puede sernos difícil. A nosotros mismos, no vamos a pensar en personas que viven en otro país, a nosotros mismos. Por ejemplo, puede que tus amigos se estén burlando de los cristianos, o tus compañeros de trabajo o de escuela, puede que se estén burlando de los cristianos. Eso hoy en día tristemente es muy normal, muy abundante, muy común. Puede que se estén burlando de la Biblia, puede que se estén burlando de la fe cristiana, puede que se estén burlando de las personas que van a la iglesia, puede que se estén burlando de los pastores y de todos los que apoyan a los pastores. Puede que sencillamente se estén burlando de los que creen en Dios, de los que creen que Dios creó el universo. ¿Qué harías en una situación así? Puede que en esa situación sea difícil declarar que tú sí crees en Dios, que tú sí crees en Jesucristo, que tú sí crees en la Biblia, que tú sí eres parte de una congregación, de una iglesia. Puede que ahí sea difícil porque tal vez piense, bueno, si yo en medio de esta situación, de esta conversación, me pongo del lado de Cristo, del lado de los cristianos, entonces me voy a convertir de pronto en el blanco, en el target, como se dice en inglés, de todas esas burlas y de todas esas críticas, incluso del rechazo de mis amigos o mis compañeros de escuela o de trabajo. Hay otro tipo de situaciones que te quería mencionar, donde la cosa no se trata de confesar a Cristo con palabras exactamente, sino con nuestra actitud. Con nuestra actitud. Porque cuando tú te conduces, te comportas en el medio en que estás, escuela, trabajo, familia, amigos, te conduces como cristiano, como cristiana. Vamos a decir, eres leal a tus valores cristianos, a los valores bíblicos, ¿verdad? Obviamente, eso le va a decir a los demás que tú eres diferente y llevará eventualmente a que algunos te pregunten por qué eres diferente, por qué no haces lo mismo que hacen los demás. ¿Por qué no quieres ir al mismo lugar que están yendo los demás? ¿Por qué no hablas o no participas de la misma conversación que el resto del grupo? No quiere decir que vas a estar aislado, sin amigos, pero obviamente si tú eres cristiano y eres fiel seguidor de Jesucristo, habrá cosas en las que no vas a participar. No vas a participar. Y eso les va a causar extrañeza. Y puede que te pregunten, y ahí entonces tendrás la oportunidad, ¿verdad?, de confesar a Jesucristo. Obviamente, para confesar a Jesucristo siempre, en cualquier oportunidad y situación, se necesitan algunas cosas. Número uno, se necesita valor. Se necesita ser valiente. Esto no es para cobardes. Número dos, se necesita una fe real. No de palabras, una fe real. Se necesitan convicciones sólidas. Convicciones, eso mismo que en este tiempo escasea tanto. Aún entre los propios cristianos. Es increíble, es triste, es asombroso, es terrible. Cuando nos damos cuenta que gran cantidad de los cristianos de hoy en día, especialmente en los más jóvenes, pero no solo los más jóvenes, los adultos también, no tienen convicciones sólidas, convicciones cristianas sólidas. Ante la presión del grupo, ante la presión de las celebridades, de lo que dicen los líderes de este mundo, tan fácilmente
flaquean o echan para atrás? Porque no tienen convicciones firmes. Volviendo a lo que estaba diciendo, para confesar a Jesucristo siempre y en toda oportunidad y situación, se necesita valor, pero también se necesitan convicciones firmes. Se necesita una fe sólida. Una fe que aun cuando todos se viren contra ti, tú digas, pero yo confío en el Señor. No me importa lo que pueda pasar, pero yo me mantengo confiando y esperando en el Señor. ¿Te acuerdas? No estaba en mi programa hablar de esto, pero ¿te acuerdas aquellos 3 jóvenes hebreos en Babilonia? Delante de la estatua aquella que Nabucodonosor, el rey, había mandado erigir y había ordenado que todo el mundo, al sonar la señal de los instrumentos de música, tenían que postrarse y adorar aquella estatua. ¿Te acuerdas que ellos, aún ante la amenaza de muerte, ellos dijeron, no nos vamos a postrar delante de la estatua? Nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, dijeron, sepas tú, oh rey, que aún así no nos vamos a postrar delante de tu estatua y la vamos a adorar. Hablamos de convicciones firmes, ahí está. Hablamos de fe sólida, ahí están esos 3 jóvenes como ejemplo. Haciendo una confesión valiente delante del rey del imperio neo-babilónico, aquel rey poderoso, Nabucodonosor, bajo amenazas de muerte terribles. Sabes que después los echaron en el horno de fuego, pero Dios los libró. Ahora, yendo entonces a la segunda parte del desafío, cuando Jesucristo dijo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres. ¿Qué significa negar a Jesucristo delante de los hombres? Bueno, básicamente decir delante de la gente, yo no soy cristiano, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios, no tengo nada que ver con Jesucristo. Eso es negar a Jesucristo. Ahora, tal vez tú digas, bueno, pero un cristiano no dice esas cosas. Ok, puede que no. No sabemos bajo presión si algunos son o seríamos capaces de hacerlo. Pero negar a Jesucristo no solamente puede ser con palabras, puede ser también con nuestro silencio. Con nuestro silencio. Cuando en un grupo están preguntando los que son cristianos para lo que sea, y nosotros preferimos quedarnos callados. O más indirectamente, cuando en un grupo están burlándose de Cristo, burlándose de Dios, burlándose de la Biblia, burlándose de la iglesia, como decíamos al principio, y nosotros preferimos quedarnos callados, que ni sepan que somos cristianos. Eso es negar a Jesucristo, con nuestro silencio. Y otra manera es con nuestras actitudes. Porque si puede que digamos que somos cristianos, que vamos a una iglesia, que creemos en Dios, pero si cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, cuando estamos con nuestros compañeros de escuela, nos comportamos igual que ellos, hacemos las mismas cosas que ellos hacen, hablamos las mismas cosas que ellos hablan, participamos igual que ellos en las mismas conversaciones, los mismos chistes, las mismas cosas, vamos a los mismos lugares que ellos van. En la práctica, con nuestra actitud, con nuestra conducta, estamos negando a Jesucristo. Vamos a dejar por un momento ahí el pasaje del desafío y vamos a recordar la historia de cómo uno de los amigos de Jesús lo negó en una ocasión especial. Sé que muchos conocen esta historia, pero aún así es bueno recordarla. La historia sucedió cuando justo habían prendido a Jesús, lo habían llevado atado a casa del sumo sacerdote y allí lo estaban juzgando, bueno, injustamente. Allí también lo golpearon y todas estas cosas. Y allí entonces, en el patio de aquella casa donde estaban los soldados y había otros más,
allí entró uno de los amigos de Jesús y vamos a ver o a recordar lo que pasó en Mateo 26, versículo 69 en adelante. Mateo 26, del 69 en adelante, dice la historia bíblica. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, parece que él dijo: la cosa se está poniendo mala, ahora de pronto se están fijando en mí, aquí está la puerta, por aquí es más cerca, por aquí me voy. Pero allí mismo en la puerta dice, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, parece que se empezó a acercar la gente y a hacer un grupo, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Parece que él dijo: si mi manera de hablar me descubre que yo soy seguidor de Jesucristo, mejor cambio mi manera de hablar. Y empezó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Cómo puede haberse sentido Pedro cuando escuchó cantar al gallo y se acordó de las palabras de Jesús? Jesús le había advertido que eso iba a pasar, que antes de que el gallo cantara aquella noche él iba a negar 3 veces que lo conocía. Yo pienso que lo mal que se sintió Pedro fue no solamente por haberle fallado al Señor y haber hecho lo que hizo, sino porque él había estado alardeando de que aun cuando todos los demás discípulos se avergonzaran de Jesús, él no. Que aunque todos abandonaran a Jesús, él estaba dispuesto a ir hasta la muerte por él. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si ese en su lugar hubiéramos estado nosotros? Si nosotros, por alguna situación, negáramos a Jesús. Después tal vez hasta de haber hecho alarde de que nosotros siempre vamos a ser fieles a Él. Me viene a la mente algo que leí en la internet en estos días. No digas algo así como esto, ¿verdad? No digas que estás dispuesto a seguir a Jesucristo hasta la muerte si no estás dispuesto ni siquiera a congregarte en tu iglesia. Para pensar. La Biblia nos cuenta que después de esta experiencia de Pedro cambió. En aquella ocasión había actuado por cobardía, básicamente, por temor. Tenía temor, parece, de que después que habían prendido al maestro, después vinieran por ellos, por los seguidores, por los discípulos. El caso fue que ese temor, esa falta de fe, esa cobardía lo llevó a negar al Señor. Tal vez por haber confiado demasiado en sus propias fuerzas cuando él alardeó y dijo que él no lo iba a abandonar nunca. Tal vez por ese mismo exceso de confianza en sí mismo. ¿Recuerdas cuando Jesús había estado orando en Getsemaní? Que se había llevado con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ellos, en vez de orar allí, se durmieron. Jesús les pidió que oraran, pero ellos se durmieron. Tal vez ese fue uno de los grandes errores de Pedro, el confiar demasiado en que él estaba firme, en que él no tenía problemas, en que él nunca iba a fallar. Bueno,
El caso es que, como decíamos, después de esta experiencia amarga, Pedro cambió. Después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, en varias ocasiones Pedro fue apresado y amenazado para que no siguiera predicando acerca de Jesús. Vamos a leer cuál era su respuesta públicamente y en frente de las autoridades. Por cierto, las mismas autoridades, el mismo concilio judío que había juzgado y condenado y entregado a muerte a Jesús. Eran aquellos mismos hombres, solo unos meses después de la muerte y la resurrección de Jesús. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 18 al 20, dice, contando esta historia, Pedro y Juan, que habían sido llevados delante del concilio, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con tremendo valor, con tremenda seguridad, con tremenda fe, aún sabiendo que estaban ahí amenazados, Pedro se paró allí valientemente y dijo, el problema es que lo justo es que nosotros obedezcamos primero a Dios y después a ustedes. Y lo otro es que no vamos a dejar de decir, porque no podemos, las cosas que nosotros mismos hemos visto y oído, hemos sido testigos de ellas, refiriéndose principalmente a que Jesús había resucitado, que era lo que aquella gente no querían que los apóstoles predicaran. Después de eso volvieron a aprender a Pedro, Juan y parece que algunos más de los apóstoles. En el próximo capítulo ahí del libro de los Hechos, otra vez mencionan que los llevaron presos. Y voy a leer allí en los versículos de Hechos 5, versículo 40, versículo 41 y 42. Dice, y convinieron con él, bueno, con Gamaliel que dijo algo allí en el concilio, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, y ya sabemos cómo ellos azotaban a los prisioneros, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que ahora no solo los amenazan, sino los golpean ahí, los azotan. Después los amenazan y entonces los sueltan. Y cuando salen de ahí, salen gozosos. No salen tristes, ni deprimidos, ni preocupados. Salen gozosos, felices. Y lo primero que hacen es continuar con lo que estaban haciendo. Lo mismo cuando se reunían en el templo, que en las casas donde se reunían los grupitos pequeños, siguieron predicando y enseñando a Jesucristo. O sea, en público y por las casas. Parecen dos Pedros. El Pedro que negó a Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote por cobardía y temor. Y el Pedro que unos meses después es capaz de pararse delante del concilio judío y confesar allí públicamente a Jesucristo y declarar que él iba a seguir predicando y enseñando de Jesucristo y salir de allí y hacerlo. Parecen dos personas diferentes. No sé qué tú crees, pero de esas dos actitudes diferentes de Pedro, tan diferentes, por supuesto que pudiera parecernos más fácil la de negar a Jesucristo, porque bueno, se busca menos problemas, tú sabes. La otra es difícil, pero realmente es la que deberíamos imitar. Y déjame decirte, yo soy de los que cree que se avecinan tiempos difíciles para los cristianos.
en todas partes, incluso en este país, se avecinan. Vienen tiempos difíciles. Yo no digo que sea mañana, yo no digo que sea el año que viene, pero vienen tiempos difíciles, donde va a ser bien difícil confesar a Jesucristo delante de la gente, confesar lo que uno cree. Y ahí es donde se va a probar entonces nuestro valor, nuestra fe y nuestras convicciones. Pero volviendo ahora al final, al mismo pasaje que leímos al principio, el pasaje del desafío de hoy, Mateo 10, 32 y 33, lo leo de nuevo, con eso en la mente nos vamos a ir. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús no solamente nos desafía, nos dice, hay estas dos actitudes, sino nos habla de las consecuencias, porque promete que Él va a hacer algo con los que lo confiesen y va a hacer otra cosa distinta con los que lo nieguen. Dice que el que lo confiese delante de la gente, Él un día delante del Padre Celestial, Él va a confesar también, este es mío, ella es mía, es mi discípulo, es mi discípula, mi seguidor. Sin embargo, a los que sean capaces de negar a Jesucristo delante de la gente aquí, decir yo no lo conozco, bueno, el Señor promete que así mismo hará delante de su Padre un día cuando estemos allí. Yo no los conozco. Wow. No se trata, mi hermano, mi amigo, de creernos más valientes que nadie, ni de confiar en nuestras propias fuerzas. Pero sí se trata de solidificar, cimentar, fortalecer nuestra fe en el Señor. Por cierto, hay una sola manera que se recomienda, que el Señor nos recomienda para fortalecer nuestra fe, y es a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Si tenemos que leer más la Biblia, tenemos que escucharla más, tenemos que empaparnos más del mensaje de Dios en su palabra. Pero se trata de fortalecer nuestra fe en el Señor, nuestra entrega y nuestra dependencia de Él cada día, no de nuestras propias fuerzas, sino del Señor. Señor, aquí estoy, yo soy débil, pero necesito de tu fuerza para poder estar firme. Reafirma mi fe, consolida mis convicciones. Hazme valiente, Señor, para que yo pueda confesar mi fe en ti en todo momento y lugar. Y ahí está el desafío de hoy. El Señor te desafía a ser valiente y a confesar a Cristo en todo momento y lugar. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, perdona, Señor, las muchas veces que te hemos fallado. Las veces que nosotros nos hemos creído suficientes, nos hemos creído fuertes y al final hemos fallado. Te hemos negado con nuestras palabras o con nuestras actitudes o con nuestras acciones o hasta con nuestro silencio. Perdónanos, Señor, porque somos débiles. Por favor, Señor, por favor, necesitamos de ti, necesitamos de la ayuda, el auxilio de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo allí, tu palabra, fortalezca nuestra fe. La fortalezca, la asegure, la solidifique. Permite que tu Espíritu nos ayude a cimentar nuestras convicciones en tu palabra. Ayúdanos a depender de ti siempre, Señor, y a recibir de ti la fuerza que necesitamos y el valor que necesitamos. Ayúdanos a ser firmes para poder confesar a Jesucristo en todo tiempo y lugar. Yo te pido, Señor, por la persona que está viendo o escuchando esto. Yo no sé sus problemas, yo no sé sus necesidades, yo no sé sus debilidades, yo no sé las situaciones que está enfrentando o que le va a tocar enfrentar. El que conoce todo eso eres tú, Señor. Yo te estoy pidiendo por su vida, te estoy pidiendo bendiciones para su vida, te estoy pidiendo que le ayudes y le sostengas en sus necesidades y en sus problemas, que ahora mismo tal vez está pensando. Pero también
Señor, fortalécele y ayúdale para tiempos que vendrán, que a lo mejor no sabe, no conoce, pero tú sí sabes. Fortalécele también, Señor. Fortalece su fe, reafirma sus convicciones, para que sea capaz de confesar a Jesucristo siempre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. El Señor te bendiga. Será hasta la otra semana en el próximo desafío.